Aleluya, hay poder en Jesucristo. Dios te bendiga, hermano, hermana, en esta preciosa hora. Quiero enfocar este tema, ministros de maldición. No es bonito el tema, pero tenemos que tener cuidado como hijos de Dios, porque estos ministros de maldición son psicópatas. Y lo vamos a ver en el libro de Salmos, capítulo 58, verso 3, verso 4. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Veneno tienen como veneno de serpiente, son como el áspid sordo que cierra su oído. Por eso el tema se llama ministros de maldición. Estos ministros de maldición son apartados desde el vientre. Hay tres tipos de psicópatas. Uno que nace desde que es formado en el vientre, y otro que lo hacen ser psicópata, y otro que se hace psicópata. Escuche bien. Tres tipos de psicópata. El que nace siendo psicópata, el que lo hacen psicópata y el que se hace psicópata. El que se hace psicópata es por las drogas, por el alcohol. Y el que lo hacen psicópata es el que le dan una mala formación. Y el que nace psicópata, ese ya nace desde el vientre. Salmo 58, verso 3, verso 4. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Veneno tienen como veneno de serpiente, son como el áspid sordo que cierra su oído. Estos ministros de maldición son peligrosos. Tenemos que cuidarnos de ellos. Cuidémonos de estos psicópatas. Y vamos a seguir viendo este mensaje. Segunda de Pedro, capítulo 2, versos 12 y 14. Segunda de Pedro, capítulo 2, versos 12 y 14. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Verso 14. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Oiga, y son hijos de maldición, por eso el tema se llama ministros de maldición. Estos ministros de maldición han causado daño y están causando daño. Escuche, han causado muchos daños psicológicos y físicos, hasta económicos, y están causando aún todavía. Han violado, han engañado, han robado, han cometido hechos vergonzosos, son manipuladores, usando la Biblia y el nombre de Dios. Son cómicos payasos. Presumen un poder que no es el poder del Espíritu Santo. Estoy hablando de ministros de maldición, porque hay buenos ministros, ministros de Dios, pero estos son perversos. Son hijos de maldición, dice el apóstol Pablo a través del Espíritu Santo. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Hay que cuidarse de estos ministros falsos. Ministros de maldición, son hijos de maldición. Judas capítulo 1, verso 10. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales.
Oiga, animales irracionales, les dice la Biblia a estos psicópatas. ¿Cuántos violadores que son predicadores han violado niños, han violado niñas, han violado mujeres? Quizás hasta hombres han violado. Han engañado a muchos. Les han robado, los han manipulado usando la Biblia, usando el nombre de Dios. Son cómicos payasos. Mire lo que dice Filipenses capítulo 3, verso 2. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Mire cómo le llama la Biblia, perros. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Estos hijos de maldición, estos ministros de maldición. Apocalipsis capítulo 22, verso 15. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Los perros, estos ministros de maldición, no van a entrar al reino de los cielos. Aleluya. Cuidado con estos psicópatas. Tenga cuidado con estos falsos ministros. Son hijos del diablo. Primera de Juan, capítulo 3, verso 10. Son hijos del diablo. Primera de Juan, capítulo 3, verso 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Y por qué Juan aprendió esta doctrina? ¿Y por qué Juan dice que hay hijos del diablo? Porque mi Cristo le enseñó y lo dijo. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 44. Vamos a ver que mi Cristo lo dijo. Libro de Juan, capítulo 8, verso 44. Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Así son los hijos del diablo, mentirosos igual a Satanás. Jehová los reprenda. Son impíos, hombres y mujeres. En estos psicópatas hay mujeres y también hay hombres. Por eso ministros de maldición se llama el tema. Y en Salmo 58, verso 3, verso 4, donde empecé el tema, que hay tres tipos de psicópatas. Salmo 58, versículo 3, versículo 4. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Veneno tienen como veneno de serpiente, son como el áspid sordo que cierra su oído. Algunos psicópatas de estos son fundadores de iglesias y otros solo predican en los altares, andan predicando en los altares. Terrible. Tres tipos de psicópatas. El que nace siendo psicópata, el que lo hacen psicópata y el que se hace psicópata. Estos van a dañar a muchas personas. Han dañado, han hecho daños terribles. Imagina el daño que le causan tal vez a una niña, que la violen. Daños tremendos, daños psicológicos. A una persona que le lleguen a practicar la hipnosis, imagine. Porque en estos psicópatas hay brujos, hay hechiceros, adivinos con poderes diabólicos. No manifiestan el poder del Espíritu Santo, sino a lo contrario.
Cuidado con estos ministros de maldición. Hay que cuidarse. Usted tiene que cuidar su familia, sus hijos, su esposa, su esposo. Cuidado con estos psicópatas en prestarle su familia, sus hijos. Hay psicópatas de estos que han destruido hogares. Escuche esto. Han destruido hogares inventándose un falso testimonio. Es terrible. Los tiempos son bien peligrosos. La venida de Cristo está cerca, muy cerca. Hay que cuidarnos de estos tipos malos. Entre ellos hay mujeres y hay hombres psicópatas. La venida del Señor está cerca. Mirad que nadie os engañe, dijo Jesús. Mateo 24, verso 4. Mirad que nadie os engañe. A muchos ya los engañaron y otros están siendo engañados por no buscar la ayuda del Espíritu Santo, por no observar bien quién es ministro de Dios, la conducta, el comportamiento que tiene un hombre y una mujer en el Evangelio. Estos temas son bien edificativos y son de exhortación. Si a usted lo han dañado en el Evangelio, un psicópata usando el Evangelio de Cristo y lo ha dañado, hoy busque la paz de Dios, busque la ayuda del Espíritu Santo, el consuelo en el Espíritu Santo. Busque a consolarse, ore y dígale al Señor que lo consuele, dígale al Señor que lo abrace, aleluya, para que sane esas heridas que le han hecho en su vida. Claro que hay psicópatas que dañan, lo hay, y están en los altares. Algunos son fundadores de obras, como decía al principio. Terrible. Entre estos psicópatas hay apóstoles falsos, falsos profetas, falsos evangelistas, falsos pastores, falsos maestros. Examine usted quién es verdaderamente un siervo de Dios, cómo se comporta, qué conducta tiene delante de Dios y ante la sociedad. Examine su carrera ministerial, que ha caminado perseverando en el Evangelio de Cristo, en el camino de Cristo. No se deje engañar. Lea la palabra de Dios. No confíe en cualquiera. La palabra de Dios dice, maldito el hombre que confiara en otro hombre. Hay gente que por muy confiada le han pasado cosas tremendas. Les han causado daño por confiar mucho en personas que no debieron confiar. Pero el Señor nos está esperando con los brazos abiertos para consolarlo. Cristo está para consolarnos, para ayudarnos, para sanar heridas, para limpiarnos de toda obra mala. El Espíritu Santo está para ayudarnos, para consolarnos, para darnos paz, para darnos amor, dando gozo, para quitar toda tristeza, toda angustia y llenarnos de paz. Por eso la palabra dice en Hebreos capítulo 12, verso 14, seguid la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Buscar la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Busquemos la paz de Dios. Pero siempre cuidándonos de estos malos ministros, de estos psicópatas, de estos ministros de maldición. Cristo pronto viene.
Dios te guarde y Dios te bendiga. Amén y amén.